Hola, hoy vamos a hablar cuándo sospechar inmunodeficiencias primarias en el adulto. La primera pregunta a contestar en esta clase o mini clase es: ¿existen las inmunodeficiencias primarias en el adulto? La primera es sí, existen, pero son muy raras, excepto el déficit de IgA, que a veces no es tan poco frecuente, incluso va en una frecuencia entre 1/500 a 1 en 1000 pacientes, ¿ok? Entonces es algo que a veces uno piensa que no es tan raro, pero sí es un poco, es más frecuente de lo normal, ¿ya? Las inmunodeficiencias se pueden presentar en el adulto, es algo raro, pero sí se pueden presentar. Y las más comunes son inmunodeficiencias de tipo humoral, al igual que en los niños. La más común en el caso de los adultos es la inmunodeficiencia común variable. Lo primero a hablar en esta mini clase es cuándo nosotros sospechamos una inmunodeficiencia primaria en el adulto. Existen signos de alerta para sospechar inmunodeficiencias primarias. Los primeros que vamos a hablar acerca son los sugeridos por una fundación que se llama Fundación Jeffrey Moder, que es una fundación creada para buscar inmunodeficiencias, para hacer el diagnóstico y para hacer el tratamiento de la inmunodeficiencia a lo largo del mundo, sobre todo a nivel de América Latina. Con la creación de esta fundación han aumentado mucho la búsqueda y la sospecha y diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias, ¿ya? ¿Cuándo nosotros debemos sospechar que un paciente puede presentar o no una inmunodeficiencia? Por ejemplo, cuando presenta 2 o más otitis en un año, ¿ya? Siempre pensando en pacientes adultos, que pueda presentar 2 o más nuevas sinusitis en un año con ausencia de alergia, ya que en los pacientes atópicos es mucho más frecuente la presencia de sinusitis. Cuando los pacientes presentan una neumonía por año, por más de un año, debemos recordar que un paciente adulto no es normal que tenga una neumonía, por lo tanto, si la presenta, tenemos que estar alertas a que es algo que no es frecuente, que no es común y que a lo mejor tenemos que ir a estudiar, ¿ya? Si es que no tiene un factor subyacente. Cuando un paciente adulto presenta una diarrea crónica con baja de peso, también debemos ir a estudiarlo. Infecciones virales recurrentes como gripe, herpes, verrugas o condilomas, ¿ya? ¿Y cuáles son los otros signos de alerta que plantea esta fundación? Es la necesidad de tratamiento antibiótico endovenoso, ¿ya? Es importante porque hay pacientes que están cursando con una infección y necesitan antibióticos, pero con antibióticos vía oral tienen una excelente respuesta en 48 horas, pero hay pacientes que requieren hospitalizarse y tratarse en forma endovenosa, y es ahí donde hay que estar ojo, porque eso no es un signo normal, ¿ya? Abscesos recurrentes de la piel u órganos internos, infecciones persistentes por hongos, ya sea de piel, mucosas y órganos internos, infección por micobacterias oportunistas. Debemos recordar que no es normal que un paciente tenga, por ejemplo, una infección por Mycobacterium avium complex, ¿ya? Y la historia familiar de inmunodeficiencia es algo que siempre tenemos que pensar que es algo que nos hace pensar que puede haber un componente genético en esta familia que haga que tengan más infecciones y que puedan tener inmunodeficiencias primarias hereditarias. Existe otros signos de alerta que se parecen mucho a los anteriores, si ustedes se fijan, pero están más localizados y que son los que plantea la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, ¿ya? Como, por ejemplo, 4 o más infecciones que requirieron tratamiento antibiótico en un año. Por ejemplo, otitis, bronquitis, sinusitis o neumonía, ¿ya? Infecciones recurrentes o infecciones que requieren terapia antibiótica prolongada. Como mencioné anteriormente, no es normal que un paciente no responda al tratamiento antibiótico vía oral. Si no responde y requiere tratamiento endovenoso, es algo importante a considerar, ¿ya? 2 o más infecciones bacterianas severas como osteomielitis, meningitis, sepsis, celulitis, los cuales hacen pensar que los pacientes tengan algún déficit a nivel de la inmunidad que haga que cursen, como, por ejemplo, con 2 sepsis al año, ¿ya? O 2 sepsis en su vida, ¿ya? Eso es algo que nos tiene que hacer sospechar y pensar que este paciente es un paciente que puede tener un déficit a nivel de su inmunidad.
2 o más neumonías demostradas radiológicamente en 3 años. Eso también es importante porque uno tiene que definir si realmente fueron neumonías. Muchas veces los pacientes mencionan que tuvieron una infección, pero no sabemos qué tipo de infección. Por lo tanto, es importante ir a determinar si realmente esa infección que él menciona es o no una neumonía, ¿ya? Infección con localización inusual o un patógeno inusual, como comentábamos en los signos de alerta previamente. Por ejemplo, que tenga una infección por un hongo, una infección por una micobacteria típica o infecciones, por ejemplo, por parásitos. Infecciones que uno se plantea, por ejemplo, no es normal que un paciente en un mundo desarrollado actualmente tenga, por ejemplo, infección por Giardia. Eso es algo a nivel intestinal, eso es algo que nos tiene que hacer sospechar que algo pasa en ese paciente. Y la historia de inmunodeficiencia primaria en la familia, como comenté anteriormente, el carácter genético de estas enfermedades hace que se vayan heredando en la familia. ¿Okay? ¿Existen inmunodeficiencias sin infecciones? Eso es algo importante a mencionar. En los adultos no siempre se presentan las inmunodeficiencias como, por ejemplo, comúnmente infecciones recurrentes, que un paciente, como mencioné antes, tenga mucha sinusitis, mucha neumonía. Sí, puede ser, otitis, bronquitis. Es posible que ese paciente te mencione en la consulta que tiene muchos antecedentes de infecciones, pero también es frecuente que los pacientes con inmunodeficiencia del adulto, inmunodeficiencias primarias del adulto, tengan manifestaciones autoinmunes. ¿Cuáles son las manifestaciones autoinmunes más frecuentes en los pacientes adultos? Las citopenias autoinmunes, anemia, trombocitopenia, leucopenia, ¿ya? Y también manifestaciones inflamatorias como enfermedad inflamatoria intestinal y tumores. Es importante que no siempre nosotros nos recordamos que los pacientes que presentan muchos tumores o muchos cánceres pueden tener un defecto a nivel de su inmunidad, o sea, que la inmunidad antitumoral esté disminuida y que por eso tengan muchos tumores. Y eso es un signo de una inmunodeficiencia, ¿ya? Hay veces que solamente los pacientes se presentan con eventos autoinflamatorios, por ejemplo, fiebre, artritis, rash, enfermedad inflamatoria intestinal o angioedema, ¿ya? Y en esos casos también hay que sospechar inmunodeficiencia del adulto. Y por supuesto, siempre es importante, lo primero es descartar que el paciente tenga una inmunodeficiencia de tipo secundaria, es decir, descartar todas las otras causas que pueden hacer que su inmunidad no esté funcionando, ¿ya? Por ejemplo, la diabetes mellitus es una de las cosas que tenemos que descartar en el caso, por ejemplo, de pacientes en nuestro país, ya que esta enfermedad es muy común. El VIH, que es una enfermedad que va en aumento, es una enfermedad que tenemos que siempre descartar, siempre, ¿ya? En todas las edades, en niños, en adolescentes, sobre todo en personas jóvenes y en adultos mayores. Es importante que el diagnóstico de VIH es un diagnóstico que siempre tenemos que pedir serología de VIH y no la podemos olvidar, ¿ya? Cirrosis, síndrome nefrótico, otras entidades perdedoras de proteínas, por ejemplo, a nivel intestinal, malnutrición, que es la primera causa de inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial, ya que no podemos olvidar que en los países pobres la malnutrición es una pandemia que todavía no se termina, por lo tanto no podemos olvidarla, ¿ya? Hemoglobinopatías, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, porque estas enfermedades pueden ir con ellas algún tratamiento inmunosupresor, ¿ya? Pero también la enfermedad autoinmune en sí sola puede ser una causa de inmunodeficiencia, ¿ya? Por ejemplo, su terapia biológica puede hacer que tenga un déficit a nivel de la inmunidad, porque es lo que busca la terapia, es decir, la terapia biológica busca que el paciente esté apagado su sistema inmune para que no haga una respuesta inmune contra el mismo organismo. Esplenectomía, malignidad, terapia con radiación y los fármacos inmunosupresores, como antes mencioné, es decir, por ejemplo, los corticoides, los fármacos antitumorales, ¿ya? Y los fármacos inmunomoduladores, ¿okay? Entonces, es fundamental que siempre que nosotros estemos sospechando que un paciente se está infectando mucho, por ejemplo, que tenga mucha otitis, sinusitis, neumonía, diarrea, siempre es importante, lo primero es descartar una inmunodeficiencia secundaria, ¿ya? Y como mencioné, es importante descartar lo más común.
Las de la izquierda son las más comunes en nuestro medio, pero también es importante siempre no olvidar preguntar por los fármacos, ya que muchos fármacos pueden estar asociados a inmunodeficiencia. ¿Qué se evalúa en un paciente con sospecha de inmunodeficiencia? Lo primero es la historia clínica, documentar las infecciones como mencioné anteriormente, es decir, ver que tenga una neumonía con una radiografía compatible, que tenga la epicrisis de la hospitalización donde dice que tuvo, por ejemplo, una sepsis, ¿ya? O dice que ha tenido ciertas consultas a los servicios de urgencia por infecciones. Autoinmunidad, ya sea citopenia, autoinmunidad órgano específica, tiroides, páncreas, hepatitis, ¿ya? Tumores y la presencia de atopia, ya que la atopia también puede estar relacionada, mayor atopia puede estar relacionada en ciertas inmunodeficiencias primarias. ¿Ya? Y al examen físico hay que ir a buscar que, por ejemplo, el paciente esté tenga malnutrición, un IMC bajo, que pueda presentar adenopatías, que al examen físico a nivel pulmonar pueda presentar signos de bronquiectasias o hepatosplenomegalia. Eso pueden ser signos de una inmunodeficiencia. Y la historia familiar. Es importante preguntar en forma dirigida si existe consanguinidad, familiares de primer grado afectados o, por ejemplo, si hay muertes prematuras de niños o de lactantes. ¿Y cómo abordamos el paciente con inmunodeficiencia o en sospecha de inmunodeficiencia una vez que ya descartamos toda la inmunodeficiencia de tipo secundaria? Eso es fundamental. Si ya descartamos todo el tema de las enfermedades metabólicas o el VIH o la malnutrición y todo lo que mencioné antes, a la historia dirigida, los fármacos, es importante empezar con el hemograma, el examen más simple y el examen que nos da mucha información. El hemograma nos puede dar, por ejemplo, a nivel de los polimorfos nucleares, pueden estar altos o pueden estar bajos. Altos en el caso de que los polimorfos puedan ir a la infección pero no hagan su función, y bajo en el caso que pueda haber, por ejemplo, una neutropenia. Linfocitos en general, es importante mencionar que los linfocitos cuando están en menores de 1500 es sí o sí necesario descartar ciertas enfermedades secundarias como por ejemplo VIH, lupus, pero si por ejemplo están bajo 1500 y ya descartaste toda la inmunodeficiencia secundaria, sí o sí eso es algo, una sospecha que nos tiene que hacer prender la ampolleta y decir esto es algo raro y necesitamos ir a ver más estudio inmunológico. Las plaquetas pueden estar bajas o altas en el caso de infecciones, altas en el caso de las infecciones, o bajas en el caso, por ejemplo, que haya una trombocitopenia autoinmune asociada y una anemia de enfermedad crónica. Eso también es importante. ¿Ya? Entonces, como médicos generales, tienen que sí o sí pedir un hemograma y con eso guiarse para saber si el paciente efectivamente tiene un signo de alerta de inmunodeficiencia. Y en el caso que efectivamente tenga algún parámetro bajo, por ejemplo una linfopenia, sería importante medir el recuento de inmunoglobulina, IgA, IgM, IgG e IgE total. Y en el caso que estas inmunoglobulinas estén bajas, se recomienda seguir con el estudio asociado. Por ejemplo, si tiene alteraciones a nivel de la inmunidad celular mediada por infecciones por hongo, infecciones virales o respuesta antitumoral defectuosa, es recomendable medir la subpoblación linfocitaria. Y en el caso que, por ejemplo, presente déficit a nivel del complemento, por ejemplo, mediado por infecciones recurrentes, meningitis, uno debería pedir estudio de complemento. Sin embargo, el estudio que se plantea en la flechita de abajo es un estudio que se podría derivar con eso al especialista o que el especialista lo solicite, ya que a veces es un estudio que no está disponible siempre. Pero sí es importante que ustedes como médicos realicen el estudio inicial, que es un hemograma, y con eso sospechar y derivar. ¿Ya? ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos que sacar de esta mini clase? Es que los pacientes adultos pueden tener inmunodeficiencia primaria y pueden ser tan frecuentes como en los niños. Pueden debutar a cualquier edad, incluso se plantea que hasta un 36% de los pacientes, de la globalidad de los pacientes con inmunodeficiencia primaria, se pueden presentar en la fase de adulto. ¿Ya? Se presentan con signos y síntomas muy variables, es decir, pueden ser infecciones, pero también puede ser autoinmunidad, inflamación. ¿Ya? Y el diagnóstico tardío va a marcar el pronóstico y la mortalidad del paciente. Entonces es súper importante
que cuando nosotros pensemos que esto no anda bien, que tienen infecciones, que tiene muchas cosas un paciente que pueden hacer sospechar una inmunodeficiencia, ir en búsqueda del diagnóstico, pedir exámenes para descartar la inmunodeficiencia secundaria y pedir y derivar si es necesario. Gracias.